En esta oportunidad nos vamos a ocupar de reflexionar sobre el liderazgo. Lamentamos que tengamos que hacerlos solos en este tiempo de tanta dificultad para la humanidad. Bajo el título El líder menos pensado, vamos a tratar de prestar atención a distintas miradas, entre ellas, cuando pensamos en el liderazgo, pensamos en el presidente Biden de los Estados Unidos, en Xi Jinping de China, en Putin de Rusia, en Zelensky de Ucrania y tantos otros. Algunos se reúnen con cierta regularidad en el grupo de los 20 para tomar decisiones que no siempre benefician a la totalidad de la humanidad. En el pueblo de Dios en particular podemos observar a los discípulos, como narra la Escritura, entre ellos los apóstoles, a quienes sirvieron o aún servimos, pero el mayor y mejor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo, quien le dijo a un grupo de pescadores: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Agradecemos las imágenes, lo haremos con frecuencia, tal vez sin mencionarlo reiteradamente. En nuestra experiencia personal, todos los que en alguna medida fueron equipándonos para desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas. La mayor tragedia en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico y es la vida sin propósito, dice el doctor Miles Monroe. El liderazgo que construye vínculos sólidos en tiempos de paz y prosperidad cosecha lealtad y productividad en medio de los conflictos. Lo lamentable para el género humano es que no siempre es llevado a cabo por las personas más idóneas en su campo, sino tan solo por quienes supieron cómo posicionarse para ello. Pudo haber sido un espía, un comediante, un burócrata o simplemente un oportunista sin aptitudes. O alguien calificado cuya apariencia no despierta inicialmente ninguna expectativa. En Argentina tenemos algunas dificultades. El presidente ejerce la docencia en la cátedra de Derecho Penal. Lamentablemente, sospecha de los inocentes y victimiza a los culpables. Desestima el mérito y no le gusta planificar. Ha afirmado públicamente su acuerdo con la Agenda 2030 diciendo: tendremos menos, pero seremos felices. Allí le vemos en su última gira presidencial saludando a una de estas personalidades. La vicepresidente solo está ocupada en resolver las causas judiciales en su contra, cuidando sus fueros para no ser encarcelada si la hallan culpable, y generando más recursos económicos para con ellos seguramente atenuar o extinguir las posibles consecuencias de sus acciones. Allí notamos al presidente y a la vice en un acto de campaña. Ahí están el agradecimiento a quienes proporcionaron las imágenes. Como algún político célebre ha dicho, de estos que abundan, todos tienen precio, dando a entender que toda voluntad puede ser adquirida con dinero. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, pasó este miércoles por el dial de CNN Radio y consideró como algo inmoral e ilegal que la vicepresidenta Cristina Kirchner cobre doble pensión tras la decisión del ANSES de archivar la causa y no apelar el fallo. Recientemente un analista político de Ucrania, hablando de la evolución sangrienta del conflicto bélico en su país, afirmó: no me sorprende, ya que la política es por lo regular cínica y carente de moral. A lo cual un servidor afirma concluyentemente que por los casos precedentes esto es efectivamente así. Ahí está quien nos regaló esta frase iluminadora, Alexander. Pero de vez en cuando hombres y mujeres comunes se atreven a hacer el intento. Economistas, periodistas independientes, hombres y mujeres de ciencia, que luego de presentarse a elecciones ahora ocupan su banca en el Honorable Congreso de la República Argentina. Por el fruto se conoce el árbol, dijo el Señor. Fijémonos atentamente.
El espía invade con violencia, no se espera otra cosa de él. El comediante construye una épica y se defiende. Los recién llegados a la política planifican con ingenuidad cambios a los que el status quo difícilmente accederá. En la Argentina, uno de ellos, el doctor Facundo Manes, un neurocientífico reconocido por su capacidad profesional, hoy diputado nacional electo, utilizó como estribillo de campaña la frase "dar el paso". En el discurso de cierre habló sobre los liderazgos diciendo: basta de liderazgos personalistas o narcisistas, a lo cual nosotros decimos amén. Allí, en la última sesión del Congreso, le vemos al doctor Manes sentado en su banca. Qué diferentes son los líderes cristianos auténticos, ¿verdad? Se presentan como servidores nobles, que no buscan lo propio, sino aquello que Dios propone para nuestro bien común. Aunque tristemente algunos son motivo de vergüenza, no lo podemos negar, nos llena de indignación. La enorme mayoría honran su llamado y cumplen su compromiso. En la pandemia de COVID, 150 pastores evangélicos en la República Argentina perdieron su vida, manteniendo su trabajo de forma ininterrumpida, y tantos otros, ¿verdad? Como el Señor Jesús, no esperan ser servidos, sino que solamente hacían servir, con la sola intención de hacer aún más visible la gloria de Dios Padre. Dice la santa palabra de Dios: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se hacen señores de ellas, se apropian de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ejemplar ejemplo. Damos gracias a Dios por la persona del Hijo. Dios llama incluso a estos que no despiertan admiración, a estos que inicialmente parece que no tienen lo necesario para desarrollar su actividad. A la distancia, nosotros podemos hacer una analogía entre el comediante devenido en líder de una nación a la cual pretende defender del invasor, limitando todo lo negativo que una guerra envuelve. Estos son reclutados por otros que en este momento están más calificados, que notan su potencial futuro. Pedro fue un ejemplo, conjuntamente con los discípulos, de esto que yo acabo de mencionar. Eran personas con poca instrucción, según la mirada de muchos. Sin embargo, Dios estaba mirando más allá. Los líderes ven tanto lo real como lo ideal, ven lo que es, pero también ven lo que puede llegar a ser. Tenemos que aprender esta lección. Cuando demuestran su impronta y su capacidad de cambio, son aceptados por sus pares, reconocen su impronta de liderazgo y son obedecidos. Su influencia cala hondo en cada uno de ellos. Pedro fue ascendiendo en su protagonismo al punto que llegó a ser la voz cantante de ese grupo. El fracaso eventual para ellos es instructivo. Aprenden hasta dónde y con qué. Fue Pedro el que temerariamente afirmó que no negaría al Señor. Lamentablemente lo hizo en 3 oportunidades. Fue Pedro el que tuvo que responder avergonzado si amaba al Señor, ¿recuerda? Tenemos que aprender de nuestros errores. Olvide sus errores, pero recuerde lo que aprendió de ellos. Este es un muy buen consejo. Estos que son reconocidos y son incluidos en el liderazgo, comunican sus experiencias como memorias para sentar precedentes para las generaciones futuras. Un ejemplo de ello son las epístolas de Pedro. Este contrasta el Pedro de los Evangelios con el Pedro de las epístolas y usted va a ver el recorrido que él desarrolló. Terminarán sus días en silencio, pero nunca inactivos, solo han renunciado a ejercer algún dominio. Pedro es uno de ellos, el sanguíneo. Aquel que al principio no pudo dominar sus impulsos, ya sereno pudo darse tiempo para reflexionar sus experiencias de camino al hogar celestial, legándonos 2 preciosísimas cartas. Por extraño que suene, los grandes líderes
obtienen autoridad deshaciéndose de ella. Serán recordados por algunos que al aprender su historia intentarán reproducir su experiencia. Las personas siguen a los líderes que admiran, líderes con compromiso. Mira esta frase. De esto se trata liderar, no de empujar, sino de influir, de generar confianza y estimular la cooperación. Es una cuestión de confianza y cooperación. Son sentimientos, no son instrucciones. En el estrepitoso caso de la civilización, el pueblo de Dios tiene que reflexionar sobre su desempeño. Debe habilitar liderazgos sinceramente comprometidos. Este es un trabajo vital, indispensable, del cual nosotros somos responsables. Debe aprender de otros y desandar hábitos nocivos. Empecemos a erradicar nuestros vicios litúrgicos. No tenemos demasiado tiempo, pero la potencialidad del logro común debería lanzarnos a este desafío antes del rapto y del retorno del Señor Jesucristo. Mire, no hace falta tanta retórica, sino tenemos que desarrollar más acciones concretas en el territorio. Menos demanda abusiva y más caridad. Menos discursos lucidos y más humildad. Menos mundanalidad y más santidad. Menos del hombre y más de Cristo. Nuestros hermanos en Ucrania se ponen de rodillas para clamar al Dios de la eternidad para que ponga su mano sobre ese país para atenuar el impacto de las pérdidas de vidas que están experimentando. La obra de Cristo a nuestro favor es la única chance para la humanidad. Es el único que tiene poder y autoridad para producir los cambios necesarios en el corazón de las personas para que dejen de operar egoístamente, con cinismo y con falta de moral. Para apropiarnos del beneficio tenemos que confiar en Él aceptando su señorío. Terminamos con la imagen de este ocaso, de esta oscuridad, arengando a la familia de la fe para que ponga en movimiento todos los recursos que posee para poder en este tiempo del fin abordar la totalidad de su compromiso con la intención de llegar al corazón de todas las personas. Oramos por los que sufren, oramos por las familias que han perdido seres queridos, oramos por aquellos que también estando en autoridad no logran darse cuenta cuál es realmente la función que ellos tienen que desempeñar. Gracias por su atención, que Dios le bendiga.